Esto, bueno, pues ya lo presentamos hace algunos días, pero en este momento de la mañana le cuento que tenemos la posibilidad de conversar con la representante de AT&T, Cristina Ruiz de Velasco. En su momento buscamos a AT&T y nos plantearon que lo que tenían como respuesta era un comunicado que leímos. Después lo pensaron mejor y pensaron que era buena idea que ante esa solicitud que habíamos hecho en su momento, pues pudiera hablar la propia Cristina Ruiz de Velasco, que es la vicepresidenta de Asuntos Externos de esta empresa, cosa que va a ocurrir esta mañana y le agradezco que esté en la línea para escucharla. Buenos días, Cristina, bienvenida. Gracias por estar aquí esta mañana. Muchas gracias, Carmen. Un saludo a ti y a tu auditorio. Gracias a ti. Bueno, pues como digo aquí en este contexto amplio que hemos dado para entrar al tema, ustedes ya se pronunciaron con ese comunicado, Telefónica hizo lo propio, hemos escuchado a una parte del IFT defenderse de su decisión, pero ¿qué tendrían que plantear, Cristina, después de transcurridos estos días en donde se resolvió que tendrán que pagarle a Telcel por la interconexión? Sí, mira, como decimos en nuestro comunicado, nosotros apreciamos mucho el trabajo del Instituto Federal de Telecomunicaciones en la implementación de esta reforma que lo que busca es promover la competencia efectiva. Sin embargo, pues bien, como bien tú lo decías, pensamos que esta decisión beneficia al operador más grande, ¿no? Al monopolio, que para que te des una idea y se dé una idea a tu auditorio, tienen más de 73 millones de usuarios. AT&T al día de hoy tiene 13.8 millones de usuarios y Telefónica alrededor de 24 millones de usuarios. Entonces, como podemos ver, es un mercado altamente concentrado. Y la reforma de telecomunicaciones, desde su implementación y desde la llegada de AT&T al país, ha tenido grandes beneficios para los usuarios. Mira, desde la reforma los precios de telefonía móvil han bajado hasta 40%. Ya no tenemos larga distancia, no pagamos por la larga distancia, se eliminó también el roaming, y todos estos beneficios, bueno, ya los está teniendo hoy la población, todo mundo puede gozar de ellos. Hubo hace un par de semanas un estudio publicado por el CIDE y por Martin Cave, donde decía que desde la reforma de telecomunicaciones ha sido tan buena política social que se traduce en que 13 millones de mexicanos al mes han recibido 100 pesos mensuales por la baja de tarifas y porque antes gastaban 6% de sus ingresos en telecomunicaciones. Y ahora, pues, la baja ha sido significativa. Entonces, todos estos beneficios que ha traído la reforma, pues nosotros por eso estamos invirtiendo en el país. Nosotros llegamos a México y hemos invertido 7,400 millones de dólares, 4,400 en la compra de las empresas y 3,000 millones de dólares en una nueva red 4G LTE que el día de hoy cubre 90 millones de mexicanos. Para nosotros, nuestra principal preocupación es el consumidor, que el día de hoy tiene todos esos beneficios, pero sin embargo, la concentración de mercado sigue siendo la misma. Todavía no tenemos un mercado con competencia efectiva. Entonces, una medida que está empoderando más al monopolio, pues sí para nosotros es de gran preocupación. ¿Y qué piensan hacer? Pues mira, ahorita estamos esperando a que sea publicada esta resolución en el Diario Oficial de la Federación. A partir de ahí pensamos, ya veremos qué se puede hacer, pero para nosotros es muy importante que todos nuestros usuarios sepan que estamos en el país, en México, que venimos a competir y que vamos a seguir compitiendo. Sabemos que la tarifa cero trajo mayor competencia, trajo estos planes más bajos. La gente hoy puede hablar con planes ilimitados gracias a la tarifa cero. Para ponerte un ejemplo, antes de la reforma, 1 minuto de una llamada por teléfono costaba 3 pesos. Hoy, con una tarjeta de 30 pesos, tienes llamadas ilimitadas. Entonces, esto ha permitido que la población tenga mucho más acceso y que los minutos de voz se hayan duplicado. En el 2015 había 34,000 millones de minutos de voz.
En el 2017 hubieron 67,000 millones de minutos de voz. Entonces la gente con esta reforma ha tenido más acceso, mayores posibilidades de estar en comunicación, y esto también pues se traduce en la cuestión económica de poder hacer negocios, de poder estar conectado también con los familiares, con los amigos, y eso es lo que nos dedicamos en AT&T. Creemos que tiene que haber mucho mayor competencia en el sector. Sabemos que el Instituto Federal de Telecomunicaciones ha trabajado mucho por esta reforma, pero pues lo exhortamos a continuar la reforma y sobre todo estos beneficios que han tenido los usuarios. Cristina Ruiz de Velasco de AT&T. Bueno, debo decir que buscamos la postura de Telcel, por supuesto, para poder contrastarla con la tuya. Simplemente diría que Renato Flores Cartas, que es el director de comunicación corporativa, nos ha comentado que no saldrán a medios por ahora. Así que bueno, que quede claro que buscamos a Telcel para saber qué tienen que decir los de Telcel respecto a lo que está planteando tanto Telefónica como ustedes de AT&T. Nos has dicho, Cristina Ruiz de Velasco, todas las virtudes de lo que trajo la reforma con la tarifa cero. Y entonces te pregunto, ¿qué quiere decir esto? ¿Que sin la tarifa cero todo lo que acabas de describir va a dejar de suceder? Pues todos estos beneficios ya los tenían los usuarios. La tarifa cero tenemos que ver cómo va a afectar, ¿no?, a todos los planes, y sobre todo, bueno, nosotros no solo como AT&T, sino como industria, hubimos más de 23 empresas que le pedimos al instituto considerar plantear otra vez la tarifa cero, porque el instituto podía tomar una decisión de política pública para tener tarifa cero de nuevo, porque lo que dice la Suprema Corte es que el Congreso no tenía las facultades para fijar esta tarifa, pero empodera al instituto y le da la autonomía como instituto y la independencia para ellos fijar la tarifa. Sí pensamos que esta resolución afecta a todas las demás empresas, a excepción de el monopolio. Y nosotros lo más importante es que vamos a seguir trabajando por el usuario, vamos a seguir trayendo estos planes que han sido disruptivos en el sector de las telecomunicaciones, que estamos comprometidos con el país y que estamos comprometidos con el consumidor. ¿Te diste cuenta, Cristina Ruiz de Velasco, que usaste la palabra monopolio? Sí, porque una empresa que tiene 73 millones de usuarios, pues ahora hay muchos términos, ¿no? Pero pues es un monopolio. O lo más cercano a ello. O lo más cercano a ello, exactamente. Cristina Ruiz de Velasco, a ver, sobre el tema de la afectación directa a los consumidores, esta determinación del IFT de ponerle tarifa a la interconexión, ¿va a afectar los precios directamente? ¿AT&T le va a subir al precio de sus servicios por pagar interconexión? Lo pregunto directo. Sí, mira, te voy a decir, nosotros en este momento no vamos a subir los precios a nuestros consumidores, como te decía, estamos comprometidos con los usuarios, pero sí es una medida que nos afecta. Es una medida que como industria, cada centavo de esta nueva tarifa afectaba a la industria en su conjunto en $20 millones. Y esto tiene un doble efecto, Carmen. Tiene un doble efecto porque son $20 millones que nosotros como industria los usábamos para reinvertir en nuestras redes, para poder dar estos planes tarifarios. Y por el otro lado, están engrandeciendo y empoderando más pues al operador más grande. Entonces, esto sí nos preocupa de una manera significativa, porque el mandato constitucional de la reforma de telecomunicaciones es equilibrar el mercado y que haya competencia efectiva. Y como te decía, tenemos la concentración de países como Sierra Leona, como Libia, como Qatar, ese grado de concentración. Entonces, sí pensamos que tiene que haber medidas suficientemente fuertes para poder desconcentrar este mercado y que haya verdadera competencia. Cristina Ruiz de Velasco, te voy a plantear algo que no te caerá
simpático tal vez, pero desde luego lo tengo que plantear en el siguiente sentido. Yo no tomo partido ni por AT&T ni por Telcel. Trataremos de presentar las posiciones de cada quien porque es un tema que desde luego merece pues la más amplia cobertura. Déjame plantearte las cosas de esta manera. Si la Suprema Corte de Justicia resolvió que es el IFT el que debe poner las tarifas, bueno, perdón, el que debe resolver si mantenía o no la tarifa cero y decidió no, y ponerle estas tarifas de interconexión que se dieron a conocer hace algunos días, y si la Suprema Corte de Justicia, al resolver esto, está declarando que es inconstitucional que el Congreso haya puesto las tarifas, y el IFT decidió que sí era pertinente ponerle tarifas, yo creo que ahí habría materia, desde el lado de sus competidores, en este caso Telcel, para plantear una retroactividad. Es decir, si el IFT decidió finalmente que sí debe haber tarifas, pues Telcel diría, entonces nosotros teníamos razón y ya pasó mucho tiempo donde nos aplicaron una tarifa cero que resulta que es inconstitucional en función de quien la decretó, que es el Congreso. Si el IFT dice que no a la tarifa cero y sí a la cuota de interconexión, dirá Telcel, tal vez, estoy aquí solo imaginando y pimponeando contigo, podría decir, entonces, que me paguen lo que no me pagaron. ¿Eso puede ocurrir? Mira, lo que dice la Corte, sí, en su resolución, es que el instituto, más bien, es que el Congreso no tenía las facultades para fijar una tarifa cero. Exacto. Quien tiene las facultades es el instituto. Y te voy a leer literal el párrafo 121. Dice, sin embargo, se trata de una decisión que corresponde en definitiva al regulador, puesto que a él corresponde elegir los medios y tipo de política regulatoria. Eso dice la resolución de la Suprema Corte. La Suprema Corte, sin embargo, habla de los beneficios que ha traído tarifa cero para el consumidor. Y entonces reconoce estos beneficios y le da al instituto todo el empoderamiento para poder tomar una decisión. Sí, pero te diría, Cristina, el Congreso, Cristina, la Corte dice es el IFT el que resuelve, da una buena opinión sobre la tarifa cero, pero no determina la Corte por sí misma que debe continuar la tarifa cero, le deja al IFT y el IFT dice no a la tarifa cero, a eso me refiero. Más allá de la opinión positiva que pueda tener la Corte, no fue la Corte la que decidió la tarifa para interconexión, sino el IFT. Y por eso digo, poniéndome en el otro ángulo, como no nos tomó la llamada Telcel, déjame poner aquí, ¿qué podría suceder en el término jurídico, el tipo de debate que puede venir? Porque desde luego ustedes están evaluando, como lo dijiste, lo que pueda proceder legalmente a algo que a ustedes les afecta según su propia interpretación de las cosas, y los otros harán lo mismo. Telcel dice que no hablará por el momento, no lo sabemos, pero viene una batalla importante, podemos imaginar, frente a lo decidido por el IFT. Supongo que esto ya es de tribunales o ya veremos qué pasa en los próximos días o semanas, pero el tipo de debate que viene me imagino que es este. Pero de todas maneras la Corte decidió que no tenía que haber retroactividad. La Corte fue muy clara en ese sentido. Ya, eso lo dijo la Corte. Ya. Eso lo dijo la Corte. Ya. Entonces, Entonces eso que dije no va. Ya llegamos. Ya. No va. Ya. Sí, bueno. Retroactividad, la Corte decidió que no tenía que haber retroactividad, que solo el IFETEL le estaba dando autonomía para que decidiera la tarifa. Y entonces el IFT ni siquiera se le ocurrió retroactividad, aunque pudiera haber alegado en algún momento Telcel eso, pero ya no hay materia porque la Corte dijo sin retroactividad. Exactamente, ya no hay materia. Perfecto. Ahora, sí es importante decir que la reforma de telecomunicaciones en parte se hizo porque el sector de las telecomunicaciones que tú conoces muy bien, Carmen, era un sector altamente litigioso. Entonces, parte de la reforma y de tener tribunales especializados era eliminar esta litigiosidad. Con esto de las tarifas de interconexión, pues se puede prever, ¿no?, que vuelven a empezar los desacuerdos de interconexión y toda esta parte en los tribunales, ¿no?, y las denuncias. Sí,
Pues será parte de, bueno, además es parte de los procesos en este sentido. Vamos a ver cómo funcionan los tribunales especializados y de lo que se trata aquí es de que la sociedad mexicana al final de cuentas tenga los mejores servicios, la mejor competencia, los mejores precios, la mejor cantidad de opciones, etcétera, etcétera, etcétera. De eso se trata el asunto y aquí por eso es tan importante saber qué efectos tendrá el hecho de que el IFT decidió estas tarifas. La explicación que nos dio el IFT a través de la comisionada Estavillo es que esto va a favorecer aún más la competencia de una u otra manera y que le va a permitir a Telcel pues mantener su infraestructura y crecerla al recibir los pagos por parte de Telefónica y de AT&T para mantener eso que es su infraestructura en crecimiento, que tendrá que seguir dando estos servicios a sus competidoras pago de por medio. Sí, pero yo creo que a mí me gustaría explicar esa parte. AT&T tiene su propia infraestructura. Nosotros, como te decía, hemos invertido $3,000 millones en una red 4G LTE que cubre a 90 millones de mexicanos. Una sola red con la mejor tecnología. Las tarifas de interconexión hablan nada más de dónde se termina la llamada. No es de compartición de infraestructura. ¿Y entonces qué paga? Bueno, ¿cuál es el punto? ¿Qué es lo que pagan? ¿Qué servicio? ¿Cómo describes el asunto? La terminación de la llamada, por ejemplo, si tú estás con el monopolio y yo estoy en AT&T, yo te llamo a ti, entonces mi terminación de la llamada es en tu red. Entonces yo antes no pagaba nada, pagaba tarifa cero por terminar en tu red para que fuera una medida que equilibrara el mercado, porque 7 de cada 10 llamadas terminan en la red del operador más grande. 7 de cada 10. 7 de cada 10. ¿De ese tamaño? Entonces, esta es una medida que equilibra de ese tamaño. Por eso era una medida tan importante. Era una medida fundamental en la reforma. Entonces, ahora es por terminar el tráfico de la llamada, o sea, es por terminar la llamada. No tiene que ver con infraestructura. La infraestructura es es común, es una práctica común con todos los operadores del mundo, la compartición de infraestructura. Estamos hablando de las torres, de todo eso se comparte y se paga por ello. Nosotros pagamos por toda la infraestructura que en algún caso compartimos con algún otro operador, porque si no, imagínate tu paisaje urbano en una ciudad, ¿cómo sería si todos pusiéramos cada quien sus torres? Oye, de por sí, el cablerío y las cosas es una cosa ya horripilante. Exacto. Estamos de acuerdo. Ya no cabe. Sí, no, pero esto no se trata de infraestructura, se trata nada más de dónde se termina la llamada. Cristina Ruiz de Velasco, de AT&T, el monto de las tarifas, ¿qué les pareció? Ya, desde luego, no están de acuerdo con que pongan esa tarifa por la interconexión del tramo final, pero ya una vez determinado el asunto, y veremos qué sigue, si hay o no litigios, en el punto de el monto o la determinación del monto de las tarifas, ¿les pareció alto, bajo? Desde luego ya está, o sea, se está dado por sentado que no quieren las tarifas, pero una vez que está la tarifa, ¿les pareció desproporcionada? ¿Les pareció racional? ¿Qué les pareció? Pues mira, la tarifa era 0 y 19, Ajá. ¿no? 0 lo que pagábamos los demás operadores y 19 lo que pagaba el operador más grande, el agente económico preponderante. Hoy la tarifa quedó en 2.8 y 11.3. Entonces, pues sí, sí nos movieron significativamente el panorama. Nosotros veníamos a invertir en México y estamos invirtiendo en México con unas reglas del juego, donde pues obviamente lo que se busca es certeza jurídica para poder establecer planes de negocios a largo plazo. Pues Cristina Ruiz de Velasco, sigamos en comunicación si me lo permites. Solo me quedarían una pregunta que me hacía un amigo mío especialista en el tema de telecomunicaciones. Me decía, a mí se me hace, y ya es tal cual, a mí se me hace que va a pasar lo que pudo haber pasado en otros lugares, que AT&T, frente a esto, compra Telefónica y queden dos grandes jugadores, Telcel y AT&T, ya con Telefónica asumida. ¿Qué tan lejos, qué tan cerca estamos de eso? Pues mira, Carmen, nosotros somos una empresa pública, yo no puedo hablar de proyecciones, lo que te puedo decir es que estamos en este mercado para competir con nuestra propia red, con nuestra propia infraestructura, con una inversión que hemos hecho de $7,400 millones en el país, y este compromiso va a continuar, va a seguir, y vamos a seguir trabajando por los consumidores mexicanos.
7.700 millones de dólares. ¿En cuántos años llevan invirtiendo eso? 7.400 de 2015 a la fecha. En 2 años, menos de 2 años, 7.400 millones de dólares. ¿Y cuántos usuarios tienen, dijiste? 13.8. 13.8 millones. Telcel, dijiste que ¿cuántos? 73. 73 millones. ¿Y Telefónica? 24.5. 24.5, 73 y 13.8. Esa es la repartición del gran pastel. Exacto. Pues, Cristina, te aprecio que nos hayas respondido a la solicitud que hicimos hace algunos días sobre la respuesta de AT&T a esto, para trascender lo que fue el comunicado que leímos junto con el comunicado de Telefónica, junto con el comunicado del IFT, y hemos escuchado a las voces que han querido estar aquí para hablar de un tema muy importante, porque es parte del corazón de una reforma de telecomunicaciones, y desde luego pues está abierto el debate de si es lo más conveniente o no lo que ha decidido el Instituto Federal de Telecomunicaciones, este órgano autónomo. Ratificada esta posición por parte de la Suprema Corte de Justicia, entre otras cosas en materia tarifaria. Gracias, Cristina, estamos al habla, buenos días, un abrazo y gracias por estar aquí. Un abrazo y aquí estamos cuando quieras, encantados de estar en tu programa. Muchísimas gracias, buenos días y hasta la próxima.